Que Dios les bendiga. Vamos a alabar el nombre de Dios nuevamente en la intimidad de nuestra casa, al lado de nuestra familia. Y pues vamos a procurar que nosotros conduzcamos desde nuestro hogar la alabanza a nuestros familiares. Tome hoy el lugar de sacerdote dentro de su hogar y oficie la adoración, oficie el ministerio que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Hoy le invito a que cierre sus ojos y que invoque el nombre de Dios por su familia y le diga: Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Que en estos momentos difíciles nuestra fortaleza sea tú. Que en estos momentos de prueba podamos estar confiados en cada una de tus promesas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de bendecir tu nombre y alabarte. Hoy queremos decirte con estos coros que queremos más de ti, pero es necesario que seamos menos para que tú seas más. Hoy te damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Dios Todopoderoso. Vamos a entonar estas alabanzas
cuenta que nuestras fuerzas no sirven de nada ante un atentado a nuestra paz de parte del enemigo. Porque la paz que Dios ha ganado solo Él la puede recuperar. Si nosotros invocamos el nombre de Dios a través de las alabanzas, reconociendo su poder y su gloria, el Señor actúa en medio de ellas y nos da su favor. Estamos pasando hoy circunstancias difíciles no solo en nuestra casa, no solo en el país, sino es mundial. Sin embargo, cuando nosotros nos agarramos fuerte de la mano de Dios en alabanza, el Señor obra en favor de los suyos, en favor de su pueblo. Hoy con esa confianza alabamos el nombre de Dios, porque la alabanza destruye las acechanzas del diablo, lo repele, porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier plan que se haya fraguado en nuestra contra. Hoy alabe al Señor y tenga la confianza que la alabanza está siendo nuestra arma para derrotar al diablo, nuestra arma para repeler sus ataques, nuestra arma para vencer. Hoy alabe el nombre de Dios con todo su corazón.
expresar a nuestro Dios es la que sale del corazón. Pero la gratitud no se puede esconder. Cuando una persona está agradecida con alguien, se nota, se distingue. Así pasa con nuestro Dios cuando le cantamos sinceramente. El Señor distingue la intención de nuestro corazón. Porque Él puede ver el rostro, pero también ve nuestro corazón, el interior de Él. Porque tal vez a la apariencia de muchos puede reflejar una cosa, pero su corazón tiene otra. Si usted en su corazón está dispuesto a bendecir al Señor pese a cualquier circunstancia, el Señor se agrada de ello como una ofrenda genuina. Porque a veces decimos, es que yo no sé cantar, yo no puedo darle la mejor alabanza, pero la mejor alabanza es la que nace de adentro, la que tenemos preparada en nuestro corazón de antemano, porque es lo que vamos a ofrecer delante de su altar. Hoy en su casa, no importa, tal vez que nos escuche maravilloso como usted esperaría, pero nuestra intención, esa es la ofrenda que el Señor recibe, el corazón. Él pesa los corazones y ve que hay gratitud en Él a pesar de todas las cosas, y es lo que haga. Bendiga al Señor y dele la honra y la gloria desde su hogar, porque el Señor ahí trae bendición.
aquí estoy. Que tu voluntad se cumpla, que tus tiempos se cumplan. Y lo que hayas decidido sobre mí, sobre mi familia, que pueda tener la sabiduría y que pueda tener la voluntad, Señor, de conducirme en ese propósito. Pero te ruego, Padre, que podamos ser obedientes a lo que tienes planeado para todos nosotros. Organizar nuestro corazón, haz con él lo que a ti te place, porque confiamos en que tú tienes pensamientos de bien, caminos que llevan a un lado de todo. Aquí está nuestro corazón, aquí estamos nosotros.
¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga. Es para mí un verdadero gusto el poder saludarles nuevamente a través de este medio. Como ustedes saben, la iglesia se mantiene cerrada, pero eso no ha sido impedimento para que de parte de nuestro Dios sigamos recibiendo ese alimento espiritual que tanto necesitamos en nuestra vida y que tanta falta hace en estos tiempos. El mensaje de esta tarde, hermanos, lleva por título Lo que tengo que hacer. Y para ello, hermanos, quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Y vamos a darle lectura a los primeros 5 versículos. La palabra de Dios dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida que tú nos das, Señor, por esta semana, Padre Santo, en la cual, Señor, nos has acompañado, has estado con cada uno de nosotros, Padre, y has provisto, Señor, de lo necesario, Padre, para nuestros hogares. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor, de tu mano, por las bendiciones, Padre, que traes a nuestra vida cada mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Permite que nuestros sentidos espirituales, Señor, se abran para que podamos entender, Señor, juntos este mensaje que traes hoy, Señor, a nuestra vida. Usa mi vida, Padre Santo, y sé tú, Señor, quien transmita estas palabras, Padre, a toda tu iglesia, Señor, a todos aquellos, Padre, que han puesto, Señor, este tiempo y este momento, Señor, para recibir de ti ese alimento espiritual. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra. Amén. Creo que todos, hermanos, hemos experimentado en nuestra vida días difíciles, días grises, días en los que las cosas, hermanos, no salen como nosotros quisiéramos que salieran, días en los que las situaciones se salen de nuestro control. Y cuando nosotros no controlamos las cosas que están pasando, cuando nosotros no podemos hacer nada para cambiar el rumbo, para cambiar el curso de las situaciones, estas situaciones, estos días, estas luchas, traen a nuestra vida sentimientos de preocupación, traen a nuestra vida aflicción, traen a nuestra vida temor, traen a nuestra vida una angustia que no podemos calmar, que no podemos incluso a veces controlar. En la lectura, hermanos, que acabamos de hacer, es una lectura, hermanos, que la mayoría, creo yo, debe de conocer, cuando el Señor realiza aquella pesca milagrosa, cuando el Señor sube a la barca y le dice a Simón: boga mar adentro y echa las redes. Pero hay una parte, hermanos, que me llama la atención. Cuando el Señor Jesús le dice estas palabras a Simón, Simón contesta de una manera muy en particular y dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando. Para un pescador, hermanos, el mejor momento de pescar es efectivamente en la noche. Cuando
llega la noche, hermanos, muchos de los peces salen a buscar ese alimento, salen a buscar entre las aguas quietas, entre las aguas calmadas, alimento. Y es ahí esos momentos en los cuales se puede dar una buena pesca. Pero las palabras de Simón fueron otras. Él dice: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros nos esforzamos tanto para cambiar una situación y al final del día no vemos un resultado satisfactorio? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando después de más de 2 o 3 tratamientos que hemos llevado, la enfermedad sigue igual, la enfermedad no disminuye, los síntomas no cambian, y más por el contrario, la enfermedad sigue empeorando? Esas situaciones, hermanos, que nos toca vivir, empiezan a pesar en nuestra vida, empiezan a provocar en cada uno de nosotros esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos de dolor, esos sentimientos de rendirse, de no seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando tenemos problemas? Por ejemplo, los adolescentes, con un examen, con una materia. Cuando nosotros los vemos estudiar, cuando nosotros los vemos que verdaderamente le están echando ganas para poder aprobar la materia, para poder pasar un examen, y al final, hermanos, el resultado no es el que esperábamos. ¿Qué se dice en esos momentos? ¿Qué se hace en esas situaciones? Cuando estás haciendo todo lo posible por cambiar tu situación. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando apenas estás saliendo tal vez de una deuda económica? Y de repente, hermanos, cuando todo parecía que iba a ir la situación mejor, de repente resulta que nos roban algo. De repente resulta que nos sale otro problema. Y tú estabas tan motivado y tú estabas tan entusiasmado de que tal vez tus deudas ya iban a finalizar. Y de repente viene nuevamente otro problema. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros verdaderamente creemos en su palabra y tal vez no vemos respuesta a nuestras oraciones, a nuestras situaciones difíciles? Tal vez eso también puede desalentar nuestro ánimo espiritual. Tal vez eso también puede afectar nuestras ganas, nuestros deseos de querer recibir nuevamente esa palabra, ese alimento espiritual. Hay situaciones, hermanos, hay pecados con los cuales también nosotros luchamos. Nos esforzamos verdaderamente para no seguir cometiéndolos, para no seguir recayendo en esas faltas. Y al final de cuentas, hermanos, seguimos tropezando nuevamente. ¿Qué se hace en esas situaciones, hermanos? Dice en el versículo 2: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Después de una jornada, hermanos, larga de trabajo, ellos llegaron a tierra cansados, adoloridos, pero no solo era el cansancio, hermanos, el que estaban experimentando en ese momento. Para personas como ellos, que viven al día de las cosas que puedan ellos lograr, obtener a través de su oficio, a través de las cosas que saben hacer, debe de ser muy duro y debe de ser muy difícil el llegar a sus casas, a sus hogares, donde hay una familia que les espera con las manos vacías. Ellos llegaron de una jornada tal vez de más de 8 horas de trabajo. Y para aquellos que han tenido que laborar en las noches, saben lo difícil y lo cansado que es mantenerse despierto durante toda la noche. Por mucho que uno acostumbre el cuerpo a trabajar de noche, hay trabajos que verdaderamente son muy duros y muy cansados y que requieren de mucho esfuerzo para poderlos llevar a cabo. Ellos, al llegar a tierra, al desembarcar, se pusieron a lavar sus redes. Y yo me imagino esta escena en una situación tal vez de desánimo, en una situación tal vez difícil. El Señor Jesús se presentó ante ellos por una razón. Hay un motivo muy especial. Y aunque en estos versículos que leímos no se dice cómo se encontraban ellos anímicamente, yo sí me puedo imaginar sus caras, sus semblantes, tal vez su preocupación, tal vez esa tristeza de que no pescaron nada. Pero el Señor Jesús se encontraba ahí por una razón. La Biblia, hermanos, relata un capítulo en la vida de David, antes de ser coronado rey, y cuando aún era prófugo del ejército del rey Saúl, que lo buscaba para asesinarlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, en los primeros versículos, hermanos, del 1 al 4, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es una situación, hermanos, verdaderamente difícil la que en ese momento se encontraba viviendo David. Es una situación que le causó tanto dolor que dice que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, hasta que se habían cansado. Y yo sé, hermanos, que además de esta pandemia hay situaciones, hay luchas las cuales tú estás viviendo en este tiempo, en estos momentos. Sé que esta pandemia, hermanos, tal vez fue hacer, como dicen coloquialmente en la vida secular, vino a ser la cereza del pastel. Uno a veces se pregunta, ¿qué más me puede pasar? Y cuando pasó esto, hermanos, de la pandemia, cuando nos alcanzó aquí en nuestro país, cuando
cuando empezó a expandirse por todo el territorio, tal vez haya sido esa la gota que derramó tu vaso de agua. Tal vez haya sido esa la situación que detonó tu vida en preocupación, en lucha, en angustia, en dolor. Y es cierto, hermanos, estas situaciones que nosotros podemos vivir, no sé cuál sea la tuya, no sé qué es lo que tú estás enfrentando en estos momentos. Es cierto, todos estamos encerrados, sobrellevando estos días de cuarentena, estos días en los que la pandemia está pasando. Pero además de ello, hermanos, hay muchas otras situaciones las cuales las familias están enfrentando hoy en día. Y sé, hermanos, que las situaciones que se están viviendo pueden provocar ese sentimiento de llorar, de alzar nuestros ojos al cielo y derramar lágrimas, hermanos. Está bien llorar, hermanos, es algo natural. Es un reflejo de nuestro organismo por las situaciones que estamos viviendo, por las cosas que nos están pasando. Es algo que incluso a veces no podemos controlar. Sé cómo ha cambiado todo en estos tiempos. Nuestras pláticas cambiaron tanto, hermanos, que de estar hablando en eventos, en festividades, en programas, tal vez familiarmente hablando de viajes, de salir, de festejar, de cumpleaños, tal vez de emprender un nuevo negocio. Ahora lo único que tal vez podemos pensar es en no salir, en tomar una distancia con las personas que nos rodean, en cuidarnos, en lavarnos las manos en todo momento. Y la convivencia también, hermanos, se vuelve un poco difícil. Pero además de eso, hermanos, están las situaciones que ya teníamos. Están las situaciones que ya vivíamos. Tal vez está la enfermedad que ya teníamos. Tal vez está la preocupación por un examen. Tal vez está la preocupación por el trabajo que no tenemos. O por el trabajo que teníamos y que ahora ya no lo tenemos por las situaciones que estamos viviendo. Tal vez está la situación de que tenemos problemas, de que tenemos diferencias con algún ser querido, con algún familiar o con algún amigo. ¿Cuánto hace que estás atravesando por estos días difíciles? ¿Cuánto hace que tú estás viviendo estos días grises, estos días de lucha, estos días de dolor? ¿Hace cuánto tiempo que tal vez tú te resignaste a que las cosas no mejorarían? ¿Cuánto tiempo hace en el que tú te has esforzado todos los días, en el que tú has trabajado arduamente, en el que tú has hecho todo lo necesario y lo que está en tus manos para poder salir adelante? Y las situaciones siguen sin cambiar y los problemas siguen estando ahí. ¿Cuánto hace que tú estás luchando, pero aún no ves una respuesta de parte de Dios? Hace poco más de una semana, yo notaba en mi hogar, en mi familia, que las situaciones de la pandemia
empezaban a afectar notoriamente la situación económica de mis papás y de mis 2 hermanos mayores. Platicando con ellos, les pregunté que cómo les había ido en estos días en su trabajo. Ellos no tienen un salario fijo el cual reciban cada quincena. Ellos trabajan por cuenta propia, y lo que me comentaban acerca de las afectaciones de esta pandemia, cómo había repercutido en sus ingresos, ellos me decían que lo que estaban percibiendo cada día que salían a trabajar era algo mínimo, que sus ventas habían bajado más del 50%. Y yo lo veía también de cierta manera en su semblante, porque no estaban del todo tristes, pero tampoco expresaban una alegría notoria al regresar de trabajar. Y a pesar de que el clima había estado óptimo para poder ellos tener un ingreso favorable, un ingreso bueno, ellos llegaban con lo mínimo, tal vez para solo poder solventar gastos muy necesarios. Y entonces, después de esa plática que tuve con ellos, yo le hacía una pregunta a mi papá al siguiente día, y yo le dije: ¿vas a ir a trabajar? Sabiendo que ya me había dicho él un día antes que la situación estaba difícil y que las ventas no eran las de otro tiempo, antes de la pandemia, que las ventas habían disminuido notablemente. Y le hice esa pregunta: ¿vas a ir a trabajar? ¿Para qué? Así como queriendo decirle: mejor quédate a descansar unos días, o aprovecha este tiempo para hacer otras cosas. Ese era tal vez mi sentir, ese era mi pensamiento en ese momento cuando yo le preguntaba: ¿para qué vas a ir a trabajar? Y me sorprendió mucho la respuesta que tuve de parte de él. Se volteó inmediatamente a verme a la cara y se sonrió y me dijo: es lo que tengo que hacer. Él sabe y está consciente de la situación. Él sabe y está consciente de las cosas que están pasando las familias y de lo que se está viviendo. Pero también Él conoce la palabra de Dios y Él sabe que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y cuando Él me decía: es lo que tengo que hacer, me puse a pensar en qué es lo que tenía yo que hacer. Y se me ocurrió una idea para ayudarle a él y ayudarle a mis hermanos. Empecé a promover el producto que ellos hacen. Ese fue mi único aporte, el hacer un poco de publicidad, un poco de propaganda. Dijera un amigo: hacer un poco de marketing. Eso es lo único que me tocaba hacer. Eso es lo que tenía que hacer. Y así como dice Pedro en el versículo 5,
más en tu palabra echaré la red. En la palabra, en el nombre de Jesús, pongo la situación de mi familia, pongo la situación de mis hermanos. Lo que yo tenía que hacer, ya lo hice, y lo hice en el nombre de Jesús, confiando y creyendo en que el Señor verdaderamente renueva sus misericordias cada mañana, en el que Él abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones para sus hijos, porque Él escucha verdaderamente la oración de su pueblo. Lo que sucedió, hermanos, en los siguientes días verdaderamente me dejó maravillado. El Señor movió corazones, el Señor abrió los medios. El Señor dispuso en los corazones de muchas familias el bendecir la vida de mis papás, la vida de mis hermanos y sus hijos, y da cumplimiento a cada una de sus promesas. Es cierto que lo que estamos viviendo es algo que pesa mucho, es algo que nos preocupa. Pero ¿qué es lo que nos toca hacer en esta situación? En esta época de pandemia, en esta lucha. Para los hijos, dice en su palabra en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para los padres, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para su iglesia, Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Para los jóvenes, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para todos nosotros, hermanos, que estamos viviendo esta pandemia, tenemos esta palabra de parte de Dios a nuestras vidas. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Porque esta situación va a pasar, porque esto que estamos viviendo también pasará. Y no solo esto, hermanos, sino cada una de las situaciones, las cuales el Señor de antemano ya las sabe, también van a pasar, también terminarán. Porque fiel es el que prometió. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando el Señor Jesús invita a Simón a echar la barca nuevamente al mar, cuando le dice boga mar adentro y echa las redes, lo está invitando a que pruebe nuevamente, a que lo intente una vez más, a que vea la diferencia cuando el Señor Jesús se involucra en las actividades que Él estaba haciendo, a que vea la diferencia que cuando el Señor Jesús interviene en cada una de las situaciones
cosas maravillosas pueden suceder. Tal vez el Señor Jesús en esta hora, en este preciso momento, te está invitando a ti y me está invitando a mí a que lo intentemos una vez más, a que en este día, a que en este momento, a que en esta hora confiemos nuevamente en su palabra, en su poder, en su majestuosidad, en que veamos nuevamente la diferencia cuando le permitimos a Él entrar en nuestra vida y tomar el control de cada una de nuestras situaciones. Tal vez en esta hora el Señor te pide que lo intentes nuevamente, que te esfuerces, que le creas hoy, que creas en su palabra. El Señor quiere obrar en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos, si nosotros le damos el control total de cada una de nuestras situaciones, si nosotros declaramos en su nombre que somos libres, que somos sanos, que sí podemos, que tenemos respuesta a nuestros problemas, que la situación está bajo control, porque Él está en nuestra vida. En esta hora te invito a que elevemos una oración a nuestro Dios, dándole gracias primeramente por su palabra, por este alimento espiritual que trae hoy a nuestra vida. Y te invito a que a través de tu oración le cedas el control de cada una de tus situaciones, porque sé que no solo es esta pandemia la que está afectando tu vida, la que está afectando tu hogar, la que está afectando tu salud. Hay muchas otras situaciones, las cuales ya teníamos y en las cuales el Señor hoy nos dice, confía en mí. Y en las cuales hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice, cree en mi palabra. Decláralo con tu boca, decláralo en mi nombre, y yo obraré en tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos acercamos, Padre, ante tu trono, mi Dios, agradecidos por la vida que tú nos das, Padre, agradecidos por esta palabra, Señor, agradecidos, Señor, por este mensaje que tú traes a nuestra vida, Padre. Es cierto, Señor, que en nuestro día a día, Padre, hemos tenido situaciones difíciles, que tal vez, Señor, venimos arrastrando desde hace ya mucho tiempo, situaciones que nos quitan la paz, que nos están atormentando, Padre, que tal vez nos llevaron a la resignación, Señor, y a pensar y a creer que las cosas no pueden ya mejorar, que esta enfermedad no va a ceder, que este problema, Padre, económico, el cual estamos viviendo, Señor, va a ser muy duro de superar. Que las cuentas, Señor, que ya se han vencido, Padre Santo, serán difíciles de recuperar, mi Dios. Pero tú nos dices hoy en tu palabra, Padre Santo, que lo volvamos a intentar, que una vez más volvamos a confiar en ti, Señor, que volvamos a creer en tu palabra, que volvamos a darte a ti el lugar, Señor, para controlar cada una de nuestras situaciones, para hacerte cargo de nuestra vida, Señor, para que podamos ver nuevamente, Padre Santo, la diferencia cuando tú estás en nuestra barca. Nada nos puede pasar, Señor,
que cuando tú estás, Padre Santo, en nuestras vidas, suceden cosas maravillosas, porque nuevas, Padre Santo, son tus misericordias cada mañana, porque tú, Padre Santo, sigues siendo real, sigues siendo ese Dios bondadoso, sigues siendo ese Dios de amor, ese Dios de poder, ese Dios que vive, que reina por sobre todas las cosas, Padre Santo. Te pido, Señor, para aquellos, Padre Santo, que además de esta contingencia, Señor, están viviendo situaciones más difíciles, Padre Santo. Que seas tú, Señor, derramando de tu poder en sus vidas, que seas tú obrando, Señor, en cada una de sus situaciones, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, que tú sigues siendo tan real, que tú sigues estando presente y que tú sigues acompañándonos, Padre Santo. Y das cumplimiento, Señor, a tu promesa de que estarías con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así lo dices, Padre Santo, en tu palabra, y sé que tú eres fiel. Sé que tú cumples tus promesas, sé que tú vives, sé que tú reinas, sé que tú gobiernas, Padre Santo. Recibe la gloria, Señor, y recibe la honra, Padre, porque tú eres digno de ella, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.